Esas son las causas desde el punto de vista fisiopatológico. Ahora, caramba, desde el punto de vista del criterio gasométrico tenemos las cuatro. ¿Y cuáles son las cuatro? La tipo 1, la más frecuente, hipoxémica o io-oxigenatoria. La tipo 2 es la ventilatoria o hipercápnica o retención de CO2. La tipo 3 la perioperatoria y la tipo 4 es por shock o hipoperfusión. Ojo, clasificación de la insuficiencia respiratoria por criterio gasométrico 1, 2, 3, 4. No confundirse. Clasificación de la insuficiencia respiratoria por criterio clínico, aguda, crónica y reagudizada. Con los que hemos pasado prácticas habrán recordado que cuando pasábamos visita, el interno indicaba qué tipo de insuficiencia respiratoria es de inicio, ¿no? Él decía si era aguda por el tiempo de evolución, si era crónica o si era reagudizada. Esto es por criterio clínico. Otro tipo de clasificación, la que hemos mencionado al principio, por el mecanismo fisiopatológico, estoy repitiendo la anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál era la anterior? Esta de acá, ¿no? Disminución, caramba, disminución arterial de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteración del shunt, alteración de la difusión y desequilibrio ventilación-perfusión. Desde el mecanismo, desde el punto de vista del criterio fisiopatológico, no confundirse. Cuando ponga cuál es la clasificación de insuficiencia respiratoria desde el punto de vista fisiopatológico, excepto, ya tienen todas estas, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cómo clasificamos las diferentes formas de insuficiencia respiratoria? Desde el punto de vista gasométrico, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La hipoxia tipo 1, hipoxémica o, ¿qué decíamos la primera? Tipo 1, ¿no es cierto? Hipóxica o, ¿se acuerdan o no? Era la hipóxica o oxigenatoria, ¿no es cierto? Entonces, el mecanismo de una difusión, perfusión, perfusión, tenemos en la etiología, ocupación del espacio aéreo. En la clínica hay edema pulmonar de origen cardiogénico, puede producir un síndrome de estrés respiratorio adulto, lo puede causar la neumonía, la hemorragia, el trauma. Espérenme un ratito, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. De 10:30 a 1. ¿Listo? Ok, hasta luego, hasta luego. Ya, continuamos. La tipo 2 o hipoventilatorio, hay una disminución de la ventilación alveolar. En la etiología hay disminución de estímulo de los estímulos del sistema nervioso central, hay disminución de la actividad respiratoria neuromuscular, hay mayor trabajo de espacio muerto, ¿no? Ahí está viendo una respiración paroxística, ¿no es cierto? En cuanto a la clínica, hay sobredosis por tóxicos o inhalatoria, estamos hablando de la tipo 2, puede ser causada por patologías neurológicas, miastenia, polirradioculitis, botulismo, asma, EPOC, fibrosis, etcétera. La tipo 3 o periopiratoria, el mecanismo es básicamente el colapso, la telectasia, ¿no? Hay disminución del volumen, de la capacidad residual funcional y aumento en la capacidad vital. Y en la clínica, normalmente se puede encontrar en obesos, en pacientes con peritonitis, en ascitis, por la anestesia, la edad, el tabaco, sobrecarga hídrica por sobreespasmo, aumento de secreciones bronquiales, pueden ser las causantes de la tipo 3 perioperatoria, como su nombre lo indica. Y la tipo 4, que es la de shock, nunca olvidarse que el mecanismo del paciente con shock es la hipoperfusión. Y la etiología puede ser cardiogénica, hipovolémica, séptica, y normalmente la encontramos en pacientes con infarto agudo de miocardio, hipertensión pulmonar, en la deshidratación, en el taponamiento cardíaco, en la hemorragia, en la bacteremia, en la toxidermia, etcétera. Entonces, son los mecanismos de los diferentes tipos de insuficiencia respiratoria. ¿Qué patrones radiológicos podemos encontrar en insuficiencia respiratoria? Un pulmón normal y un paciente que tenga insuficiencia respiratoria lo vamos a encontrar en pacientes con asma, EPOC, tromboembolia pulmonar. Son pacientes que aparentemente las placas están limpias. Enfermedades neuromusculares,
enfermedades de caja torácica, depresión del sistema nervioso central, obstrucción de vía aérea superior, inhalación de humos. Las placas están limpias, no vemos ningún infiltrado. Cuando tenemos una alteración localizada, como ustedes recordarán, y es porque hay un componente infiltrativo, ¿no? Neumonía localizada, infarto pulmonar, atelectasia, aspiración, hemorragia localizada, contusión pulmonar, que eso sí la vamos a encontrar o lo vamos a ver por radiología. Cuando hay una alteración difusa, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, pulmón blanco, una neumonía bilateral o neumonía típica, COVID, por ejemplo, hemorragia alveolar, enfermedades intersticiales difusas, neumonitis por fármacos o tóxicos, contusión pulmonar difusa, linfangitis carcinomatosa, ¿no? Sí lo vamos a ver como alteraciones difusas. Y cuando es patología extrapulmonar, lo podemos catalogar como en neumotórax, en infusiones pleurales, en fracturas costales, el hemotórax, el derrame pleural, deformidades de caja torácica que van a condicionar insuficiencia respiratoria, pero sí se va a poder evidenciar que el problema no es de pulmón, sino es externo, ¿no? Es lo que nos quiere decir esta laminita que es bastante interesante. Entonces, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia respiratoria tipo 1? O hipóxica, ¿no? O oxigenatoria, insuficiencia respiratoria, insuficiencia ventricular, insuficiencia mitral, estenosis mitral, disfunción, sepsis, traumas, pancreatitis, neumonías, lesiones por inhalación, exposición a grandes altitudes, acá estamos la nuestra, por eso que el mal de altura es una insuficiencia respiratoria de tipo 1, de tipo oxigenatoria. ¿Hay alteración en el desequilibrio o ventilación perfusión? Sí, en enfermedades que se asocian a la obstrucción del flujo, como el EPO, asma, fibrosis, etcétera, en las neumonías, en la sarcoidosis, grandes altitudes, inhalación por gases tóxicos, hipoxemia, disminución de la fracción de oxígeno del aire expirado, ¿no? Ya, y ahí venía acá la tipo 2, que se me ha saltado la diapositiva, la tipo 2, que, ¿qué enfermedades podría causar? El EPOC, la fiebre, la sepsis, el asma muy grave, ¿no? La fibrosis quística, la fibrosis pulmonar, la escoliosis. En pulmones normales, disminución de la ventilación por alteraciones del sistema nervioso central, enfermedades neurológicas como el Guillain-Barré, el botulismo, la miastenia, la esclerosis lateral, la polimiositis, la distrofia muscular, las patologías torácicas, estructurales, toxoplastías, escoliosis o anomalías metabólicas como el mixedema o la hipopotasemia. Las más frecuentes, ¿no? La tipo 1, tipo 2, porque la otra es perioperatoria y la otra es por choque. O sea, esas ya las tenemos claras, ¿no es cierto? Listo. Entonces, la insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿qué es? Es la presión arterial de oxígeno menor a 60, entre 40 y 60, para graduar si es leve, moderado o severo, o una saturación de oxígeno menor a 90%. En la altura es importante realizar la corrección entre 0,7 para estratificar la severidad de la insuficiencia respiratoria. Es importante diferenciar hipoxia e hipoxemia. Hipoxia, ¿no es cierto? 60-80 e hipoxemia ya empieza a bajar la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? ¿Cómo valoramos la severidad de la hipoxemia? Leve, 70-80, moderada, 60-70 y severa, menor a 60 milímetros de mercurio. Hay que considerar la hipoxemia refractaria y considerar la presión parcial de oxígeno, que debe estar mayor a 60 por gasometría, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria? La de hipoxemia, a nivel neurológico, cambios del juicio y personalidad, cefalea, confusión, estupor, coma y mareos. A nivel cardiovascular, taquicardia, bradicardia, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar. En pulmones normales, a nivel neurológico, cefalea, hipertensión endocraniana, somnolencia como diaforesis. A nivel cardiovascular, hipertensión sistólica, hipertensión pulmonar, hipotensión tardía e insuficiencia cardíaca. Con la insuficiencia respiratoria tenemos este tipo de signos: agitación, inquietud, mareo, convulsiones, etcétera, taquicardia, bradicardia, arritmias, etcétera. Cuando es hipoxémica, tipo 1. Cuando es hipercápnica, que es tipo 2, ¿qué es lo que vamos a tener más? Somnolencia, lo contrario a la agitación, cefalea se mantiene, hipertensión endocraniana, edema de papila, ojo. A nivel cardiovascular, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y un pH disminuido, la de tipo 2. Lógicamente, aumentó el trabajo respiratorio en ambas insuficiencias. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Por taquipnia, que ya la saben ustedes, ortopnea, uso de músculos accesorios
y aleteo nasal, ¿no? Entonces, estas características clínicas, en la de tipo 1 y tipo 2, nos va a dar la insuficiencia respiratoria dependiendo de la alteración. Entonces, ya ustedes, si ven un paciente con estas características, ya puede determinar si es un paciente hipercápnico o no, en comparación al paciente con insuficiencia respiratoria crónica. En la hipoxémica o tipo 1 nos va a dar cor pulmonar, en eritremia o consumo de oxígeno aumentado, hay aumento de gasto cardíaco y hay retención del péptido natriureico, ¿no? Y existe bradicardia. En la hipercápnica hay cefalea, hay asterixis, mioclonías, hay vasodilatación periférica y hay gasto cardíaco aumentado, ¿no? Y el bicarbonato tiende a elevarse también. Entonces son diferentes particularidades en comparación con la otra, si se han dado cuenta, entre lo que es la insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre signos y síntomas entre la hipoxémica y la hipercápnica? Hay disnea, hay desorientación. Hay taquimnia en la hipoxémica, hay obnubilación en la hipercápnica. Hay incoordinación tóraco-abdominal, hay flapping o alteración irregular del ciclo respiratorio. Hay cianosis en la hipoxémica, lógicamente, hay taquicardia en la hipercápnica. Hay hipertensión arterial en ambas ocasiones, hay agitación psicomotriz y hay pulso paradójico. En fases avanzadas puede haber hipotensión y bradicardia en la hipercápnica. Ahí en ambas coincide cuando estamos en estadios severos. Lo mismo que hemos mencionado, ¿qué diferencias tenemos entre la insuficiencia respiratoria aguda y crónica? Antecedentes respiratorios pueden faltar en la aguda, generalmente están presentes en la crónica. Los síntomas es brusco y de corta evolución en la aguda, su nombre mismo lo indica, es crónica es progresiva y de larga evolución en la crónica. La tolerancia clínica generalmente es mala, ¿no? En la aguda, buena en la crónica, toleran más la desaturación. La hemoglobina generalmente está normal en la aguda, hay poliglobulia en la crónica. El pH tiende a acidosis e hipercapnia en la aguda, está normal en la crónica. El bicarbonato está normal en la aguda y tiende a estar elevada en la crónica. Son particularidades que también por gasometría nos ayuda a identificar si estamos frente a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda o crónica. ¿Qué factores pueden condicionar que exista una insuficiencia respiratoria en general? Falla respiratoria, retención de secreciones, broncoespasmo, infecciones, neumotórax, presencia de bulas o alteración estructural de parenquima pulmonar, embolia, sedación, esto en analgesia, o de enfermedades en estadio terminal. Son los factores que pueden condicionar insuficiencia respiratoria. ¿Qué alteraciones afectan el flujo aéreo? Edema de la mucosa, hipertrofia de mucosa, incremento de secreciones, incremento de broncoespasmo, alteraciones de estructura ósea, incremento de tortuosidad de la vía aérea, turbulencia de la vía aérea, pérdida del retroceso pulmonar elástico, etcétera. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Definitivamente por una gasometría arterial o una oximetría de pulso, ¿no? Una insuficiencia respiratoria puede ser normocápnica, o sea, es una hipóxica típica que ya le hemos mencionado, o puede ser una hipercápnica, ¿no? Si estamos con una insuficiencia respiratoria crónica, que determinarla puede ser normocápnica también o hipocápnica, las enfermedades que hemos mencionado, hipercápnica también. Entonces, la forma de evaluar y definir un diagnóstico, fundamentalmente de insuficiencia respiratoria, es por gasometría, que ese sería el gol estándar para definir la saturación, la oxigenación. Es algo similar a lo anterior, ¿no? Evaluar la parte clínica, la gasometría, que es lo más importante, si está menor de 60 es insuficiencia, si no está, no es, y hay que buscar la causa, lógicamente. Hay que valorar el PCO2 para ver si es tipo 1 o tipo 2, ¿no es cierto? Haremos pruebas anexas, gasometría lo primero, que ya la tenemos, radiografía de tórax para buscar la etiología, y dependiendo de eso, identificaremos los patrones radiológicos que hemos mencionado para encasillar en la patología actual que tiene, ¿no? Si tenemos pulmones claros o placas limpias, pensar en broncoespasmo, pensar en EPOC, pensar en tromboembolia, pensar en microatelectasias, que no la vamos a percibir radiológicamente. Si hay opacidades difusas, en estrés agudo del adulto, en bronconeumonía, en inhalaciones tóxicas, en embolismo, en contusión pulmonar. Si hay opacificaciones localizadas, lo primero, neumonía, lógicamente, atelectasias, infarto pulmonar, aspiraciones o hemorragias localizadas, y si es extrapulmonar, neumotórax, derrame pleural, rotura diafragmática, hemotórax, hemorragias, etcétera. Entonces es importante definir
la causa de cómo llegamos al diagnóstico, ¿no es cierto? En cuanto al tratamiento, el tratamiento básicamente es la oxigenoterapia, ¿no? El paciente necesita oxígeno. ¿Y cómo definimos la oxigenoterapia? Es la administración de oxígeno como medida terapéutica básica en general. El oxígeno es proporcionar la suficiente concentración de oxígeno inspirado para mantener los procesos oxigenativos mitocondriales. No olvidemos que la mitocondria es la célula más importante en el proceso respiratorio. ¿Cuáles son las indicaciones? Lógicamente, una hipoxemia documentada por gasometría, que haya una sospecha de hipoxia en casos puntuales, infarto agudo de miocardio, envenenamiento por dióxido de carbono, shock, disnea o recuperación postanestésica, que haya disminución del trabajo respiratorio, que haya un trauma, etcétera, ¿no? Pacientes en que definitivamente se defina pues la deficiencia de oxígeno. ¿Qué tenemos en la actualidad? Tenemos sistemas de alto flujo y sistemas de bajo flujo. Los de bajo flujo son los más conocidos, las cánulas nasales, las mascarillas faciales y las mascarillas con bolsa de reservorio. Son sistemas de bajo flujo. Los sistemas de alto flujo es la máscara de Venturi, el sistema de tubo en T y la ventilación mecánica correspondiente. Ojo, estos son los sistemas que disponemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mantener un flujo equilibrado entre el fío sea menor al oxígeno entregado y lleguemos al oxígeno ambiental, zonas de bajo flujo. Y los de alto flujo es la que quiere que el oxígeno o la fracción inspirada de oxígeno sea igual al oxígeno entregado, las de alto flujo. Es la diferencia entre los dos sistemas. El de bajo flujo quiere que el fío sea menor al oxígeno y el de alto flujo que ambas presiones sean similares. ¿Ok? Listo. ¿Qué sistemas y qué concentraciones disponemos? Recordarán, tenemos el FIO 21, es el FIO ambiental, es el que respiramos. Cuando utilizamos cánulas nasales, cuando entregamos 1 litro, 24%, 2 litros, 24% de FIO, 3 litros, 32, 4, 36 y 5, 40. Por eso indicábamos lo máximo que puede aportar una cánula binasal es 5 litros y lo máximo que puede aportar una cánula binasal es 40% de FIO. Cuando utilizamos las máscaras simples, ahí podemos subir el grado de oxígeno de 5 a 8 litros y ahí podamos llegar hasta el 60% de FIO. La máscara con reservorio con reinhalación, que nos podemos utilizar de 10 a 15 litros, el con reinhalación en 15 litros nos va a dar 80% y el sin inhalación nos va a llegar al 92% normalmente. En los sistemas de alto flujo tipo Venturi, empezamos con 3 litros, que nos va a dar 24%, 6 litros 28%, 9 litros 35%, 12 litros 40% y 15 litros 60% del flujo Venturi. Esto habría que corregir porque en nuestro país es 50%. Lo más que puede darnos un sistema Venturi alto flujo a 15 litros es 50%, porque después de ello ya utilizamos las máscaras de reservorio. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los métodos de administración de oxígeno? El catéter nasofaringio, máximo el 50%, la cánula nasal, máximo 40%, la máscara con reservorio, como les decía, sin reinhalación, 95%, la Venturi, 50%, y la cámara cefálica o cámara HOT en menores de 1 año, 90%. Entonces, esos son los métodos por los cuales logramos el objetivo. Ojo con este cuadrito, muchachos, ¿ah? ¿Cuánto nos aporta? Ojo, ¿ya? Para que lo chequen. Entonces, lo que hemos mencionado anteriormente, en la Venturi, ¿no? 3 litros, 24%, dispositivo verde, 6 litros, 28% y 6 litros, 30%. Hasta ahí estamos aportando bajo flujo. Este es un sistema dual, ¿no? El sistema Venturi es aquel que nos da dos flujos. Hay dos dispositivos ahí en el Venturi. Si utilizamos el verde, lo máximo que vamos a tener es 30%. Y si utilizamos alto flujo el blanco, con 15 litros, ya llegamos al 50%. Eso van a darse cuenta de los pacientes cuando estamos desescalando de una máscara de reservorio y utilizamos Venturi. 9 litros nos va a dar 35%, 12 litros 40% y 15 50%. ¿Qué factores aumentan el sistema de bajo flujo? Los que los aumentan, que el paciente respire con boca abierta,
que tiene alta concentración de oxígeno, el tiempo inspiratorio sea largo, ¿no? Y la proporción inspiración-expiración es alta, que disminuye el flujo de oxígeno en los sistemas de bajo oxígeno, definitivamente, respira con la boca abierta también, tiempo inspiratorio corto y la proporción inspiración-expiración es baja. Estos son los diferentes dispositivos. En cuanto a la logística para el uso, son los nanómetros para regular el porcentaje de oxígeno que debe ingresar al paciente, ¿no? Por la cánula binasal, por la máscara, diferentes máscaras, etcétera. Entonces, las cánulas binasales son estas, o puntas binasales, o gafas nasales. Administra flujo constante de oxígeno a nivel de la nasofaringe, concentración inferior al 40%. Puede haber curvas y rectas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta? Fáciles de usar, tolerables, se utiliza generalmente en pacientes estables, es confortable porque permite comer al paciente, le permite hablar sin ningún tipo de obstáculo, es de bajo costo, ideal para pacientes crónicos que requieran oxigenoterapia domiciliaria. Son las que más utilizamos generalmente. ¿Qué desventajas tiene? Porque también tiene desventajas. A flujos altos incomoda al paciente. Recordar que flujos mayores a 6 litros no mejoran la FIO, solo producen efectos adversos. No olvidar que el oxígeno también es tóxico, por eso es importante considerar ello. Los tutores se salen fácilmente de las narinas y pueden obstruirse en presencia de secreciones, es muy habitual ello. La FIO2 no es precisa, es aproximada, más aún si el patrón respiratorio es irregular. En lactantes mayores de 4 meses se modifica la concentración debido a que el paciente respira parcialmente en boca, ¿no? El uso adecuado de la cánula es de esta manera. Hemos visto diferentes formas. Cuando hemos pasado visita, también hemos visto cómo lo tienen los pacientes las cánulas, ¿no? Lo tienen ahí de gafetero, ¿no? Lo tienen en la frente, lo tienen al costado, sacan las cánulas de la nariz, lo tienen en el pecho. Entonces, la forma como debe utilizarse y colocarse es esta, ¿no? La mascarilla simple es un peldaño más arriba, permite liberar concentraciones de oxígeno superiores al 50%, con flujos bajos, máximo utilizamos 10 litros por minuto. La dificultad es que interviene para expectorar y comer, es una máscara que obstaculiza lógicamente esta área, al igual que las gafas nasales se puede descolocar, especialmente por la noche, por el movimiento del paciente. Las máscaras tipo de reservorio de no reinhalación, que eso nos va a permitir subir el porcentaje del fío, tiene una válvula unidireccional entre la boca y la máscara que evita que el aire respirado retorne a la bolsa. Tiene un flujo máximo de 10 litros minuto y aporta una fibra entre 60 y 80%. Las básculas tipo Venturi, acá es la que les mencionaba, tiene dos dispositivos. Este lógicamente es más sofisticado, ¿no? Este tiene diferentes graduaciones. La Venturi tiene números en el dispositivo, como ustedes pueden ver, que nos permite regular cuánto oxígeno le vamos a poner. Ahí nos indica, si queremos un fío de 80, un fío de 70, cuántos litros debemos colocar, ¿no? El verde es de bajo flujo y el blanco es de alto flujo. Acá, si le vamos a colocar 8 litros, vamos a tener un fío de 35. Si le vamos a poner, estamos hablando en bajo flujo, el dispositivo verde, si queremos 40%, le vamos a poner 12 litros, y si queremos 50%, le vamos a poner unos 15 litros, ¿no? Esa es la disposición y la logística que tiene las máscaras tipo Venturi. Brinda un oxígeno, un fío constante, no depende del patrón respiratorio, desde 24 al 50% de concentración de oxígeno, ideal para pacientes crónicos o agudos, ¿no? La mascarilla tipo Venturi nos va a dar diferentes características. Si ponemos 3 litros en el dispositivo verde, 24-26%, en el de 6 litros, 28-30%, y si cambiamos al blanco, 9 litros 35, 12, te sube de 3 en 3, el 12 40% y el último el 50%. Son las graduaciones de la máscara tipo Venturi, ¿no? La de reservorio aporta alta concentración de oxígeno a 15 litros minuto para paciente muy crítico generalmente o una insuficiencia respiratoria severa, ¿no? No cualquiera ponemos esto. Uso no mayor de 4 o 6 horas, pero a veces los tenemos más tiempo. Riesgo de reinhalar su propio CO2 si es muy latente. Siempre debe estar insuflada la bolsa o hinchada con aire, ¿no? Incomodidad con uso del sistema nervioso, con la zona nasogástrica definitivamente.
no puede administrar nada por boca, está totalmente, es un paciente que está desaturando constantemente y hay dificultad para la expectoración, lógicamente, porque la máscara va a obstruirle toda la zona oronasal. Es un dispositivo que tiene dos sistemas, la parte reinhalatoria o no reinhalatoria. Hemos visto que cuando tenemos una bolsa respiratoria con reinhalación, podemos llegar al 80%, y cuando tenemos una sin reinhalación, que es el dispositivo básicamente, este de acá, los agujeros, podemos llegar al 95%, ¿no? Sistemas de administración que hemos visto anteriormente, cómo llegamos a utilizar diferentes oxígenos, no vamos a redundar en ello, y hemos detallado cada uno, así que no hay por qué redundar en ese aspecto. El tubo en T es un dispositivo para brindar oxígeno precisamente con un tubo externo torácico, ¿no? Un conector Venturi en un extremo, ¿no? Un Venturi en el extremo, otro extremo libre para permitir la exhalación del CO2. La conexión del tubo en T debe ser de un medio de dos extremos, no tiene que tener una salida de aire, porque si no, el paciente ingresaría oxígeno positivo y no tendría cómo salir. Generalmente eso se utiliza en la transición de la ventilación mecánica y la máscara Venturi en pacientes que están saliendo de terapia intensiva. ¿Qué efectos adversos tiene el oxígeno? Porque el oxígeno también es tóxico. No es que el oxígeno sea una maravilla, también es tóxico. Entonces, ¿qué puede producir? Atelectasias por reabsorción, en fíos sobre todo mayores al 50%. Puede producir algo muy frecuente, que es irritación de la mucosa, que es resequedad de la mucosa. Puede producir epistaxis, que es muy frecuente cuando utilizamos flujos a altas concentraciones, rinitis, odinofagia, traqueitis, hipotensión refleja, vasodilatación, sobre todo en fíos elevados, bronco o vasoconstricción sistémica. Esto puede producir el oxígeno. Muchos pacientes que ya se han pegado a la idea del oxígeno, por más que saturen bien, quieren seguir teniendo el oxígeno. Y lo peor de todo es que los pacientes que utilizan oxígeno de forma crónica no tienen un oxímetro en la casa. Eso es lo peor de todo. Entonces ellos dicen, no, necesito oxígeno. ¿Y cuánto tiempo utilizan el oxígeno? 1 hora al día. No tiene ningún efecto beneficioso. U otros utilizan más tiempo, pero utilizan 3 litros, u otros 2, otros 1, sin tener un oxímetro, sin controlar el valor adecuado, el valor deseado de mantenimiento. Entonces, estos efectos es importante tenerlos en cuenta al momento de interrogar a un paciente, porque esto puede producir el oxígeno. ¿Qué toxicidad? Y la toxicidad va a mostrar algunos efectos sistémicos: malestar general, tos, náuseas, emesis, aumento de la frecuencia respiratoria, alteraciones de la conciencia, sobre todo por retención CO2, depresión respiratorias y apneas. Entonces, la toxicidad del oxígeno puede mostrar estas reacciones fácilmente con seguridad. Y bien, ¿qué efectos secundarios nos puede producir el oxígeno hablando de hipercapnia? Alvéolos mal ventilados, lógicamente, vasoconstricción hipóxica que disminuye la perfusión de esos alvéolos como fenómeno compensatorio. Al aumentar la FIO, o sea, el oxígeno, aumentar el oxígeno alveolar aumentado, va a hacer que haya un aumento de la admisión venosa que incremente la presión arterial de CO2 en la sangre arterial. Eso puede producir el aumento de oxígeno, aumentar el CO2. El efecto Haldane, que consiste en la disminución de la afinidad de la hemoglobina al CO2 cuando se oxigena, provocando un aumento de CO2 disuelto en la sangre. Reducción de la ventilación minuto por disminución del estímulo hipóxico en los quimiorreceptores periféricos. Los dos efectos se alteran, ¿no? Tanto el efecto Haldane como el BOR se alteran. Más el Haldane es cuando ya el oxígeno se ha dejado en tejido y ya está devolviendo la perfusión. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre insuficiencia respiratoria? Esta primera parte es muy bonita, la insuficiencia respiratoria, pero también es un poco pesadita, ¿no? Si se han dado cuenta. Es la más frecuente y es la que tienen que dominar para que no se distraigan, ¿no? E identificar sobre todo si las causas de una insuficiencia aguda y una insuficiencia crónica y una crónica reagudizada. Eso les va
a definir y orientar el curso terapéutico fundamentalmente. Tratamiento va a ser atacar la afectación o la patología de base y la oxigenoterapia. El tratamiento es oxigenoterapia, básicamente, pero hay que trabajar en la patología que ha producido la insuficiencia respiratoria. ¿Todo bien, muchachos? Doctor, una pregunta. Dale. Si el paciente ya tiene insuficiencia renal crónica, o sea, ¿cómo, o sea, identificamos que es una reagudizada que está agudizando? ¿Una insuficiencia renal? Respiratoria crónica, o sea, ¿qué es una Ah, ya, ya. insuficiencia crónica que está Crónica reagudizando? por la gasometría. La gasometría te va a mostrar diferentes factores. Ahí se tiene que identificar si es una tipo 1 o tipo 2. Si es hipercápnica, ya te está apuntando que es crónica. O sea, si hay aumento entre el 35 a 45 de la presión parcial de CO2 por gasometría, y es un signo de que te está indicando que ese paciente es crónico, agudo no es. Otra es el tiempo. Más de 2 semanas de insuficiencia respiratoria te apunta a cronicidad. Otra es el PAFI, la presión en relación del FIO con el oxígeno ambiental menor a 200 te habla de cronicidad. Otra es el valor del bicarbonato, que también te va a dar datos de cronicidad. Otro es el efecto de bases, que debe estar entre -2 a más 2. Si está entre -2 a +2, te está indicando que está controlado el efecto de bases y te está indicando que es crónico, porque el agudo estaría salido de los rangos. Entonces, esos son los diferentes indicadores cuando se indican que es crónico o no. Ahora, ¿cómo defines que es un crónico reagudizado? Es un paciente crónico, que claramente lo has identificado porque tiene una época, una fibrosis, etcétera, y que está reingresando por el cuadro de insuficiencia respiratoria, está recayendo. O sea, ya tiene una insuficiencia respiratoria, pero está recayendo. Entonces es un crónico reagudizado. Ya sea por un cuadro viral, un cuadro infeccioso, etcétera, es un reagudizado. ¿Ok? No sé si responde tu pregunta. Sí, doctor, está bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Para continuar. Ya. Ahora vamos a pasar a un tema más cortito, más bonito, más simple, que es el SAOS. El SAOS o SAJOS es una patología subdiagnosticada o es una patología que al menos en nuestro país no tiene una mayor incidencia porque probablemente no lo registramos o porque probablemente consideramos en nuestra idiosincrasia que el roncar es normal. Y precisamente acá vamos a ver las complicaciones que tiene el SAOS con nuestro organismo. Es una enfermedad que no la tenemos, no tenemos un reporte, un registro alto o una estadística alta en nuestro país, precisamente por lo mismo, ¿no? Pensamos que el que ronca es el que domina en la casa, ¿no? ¿No es cierto? Y el roncar es patológico. Algunas revisiones que estoy mostrando, las estoy pasando rápido, que es de donde se han sacado esta presentación, ¿ya? Que no ha variado en el tiempo, ¿no? Son las mismas, pero vamos a ser un poquito más específicos. Algunos de vuestros compañeros que estuvieron en la charla de SAOS, algunos que hicieron práctica conmigo, vamos a complementar aquella charla que ustedes han podido observar. En general, ¿qué es el SAOS? ¿O qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño? O SAJOS, para los europeos, el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, que es lo mismo en realidad, ¿no? Es una enfermedad relativamente común, caracterizada por episodios de colapso recurrente, completo o parcial de las vías respiratorias superiores durante el sueño, que causa hipoxia e hipercapnia periódica con consecuencias cognitivas, cardiovasculares, metabólicas, psiquiátricas, etcétera. Para definir los conceptos de SAOS hay que tener algunos conceptos puntuales.
¿Qué cosa es una apnea obstructiva? Es la ausencia o reducción mayor al 90% de la señal respiratoria, ¿no es cierto? Por cánula binasal o termistor, más de 10 segundos. Caramba, más de 10 segundos de duración con presencia de esfuerzo respiratorio detectado. ¿Qué es el apnea central? Ausencia o reducción mayor al 90% de la señal respiratoria, más de 10 segundos detectado por bandas toracoabdominales, esto por polisonografía. Entonces, las apneas son mayores al 90% de flujo respiratorio disminuido, más de 10 segundos. ¿Ok? La apnea mixta es la reducción del 90% de la señal, más de 10 segundos, perdón, también detectado por un componente central y un obstructivo, ¿no? ¿Qué es la hipopnea? Acá disminuye, o sea, este concepto lo tienen que tener claro. El apnea, más del 90% que disminución de la señal, más de 10 segundos. La hipopnea es la disminución o reducción de la señal entre 30 y el 90% de la amplitud respiratoria, igual de más de 10 segundos, pero solo entre 30 al 90%. Ojo. Y esta va a ser medida igual por bandas toracoabdominales, que van a estar acompañados por microdespertares identificados por electroencefalograma. ¿Y qué son los esfuerzos respiratorios? Son los periodos mayores a 10 segundos, ¿no? De incremento progresivo de esfuerzo respiratorio detectado por aumento de presión esofágica, que vamos a ir viendo más adelante, y que acaba con un microdespertar. Cuando me refiero a microdespertar, no es que el paciente se despierte, sino que es una alteración eléctrica detectada por el electroencefalograma. Pues estamos durmiendo, pero el cerebro se despertó por un periodo corto de segundo, mayor a 10 segundos. Entonces, estos conceptos son los básicos para definir apnea del sueño. Apnea obstructiva, apnea central, la mixta, que lógicamente es las dos, o generalmente apnea, hipopnea y microdespertares. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que afecta a la población mundial, más en el sexo masculino que el femenino, como la mayoría de enfermedades, aproximadamente 2 a 1, ¿no? 14% en varones y 6% en sexo femenino, pero estos valores están subdiagnosticados aproximadamente. Se considera que esta cifra es mucho más alta en pacientes que tengan accidentes cerebrovasculares o patología vascular, en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, en pacientes que tengan hipertensión pulmonar no controlada, en pacientes con obesidad, que es el principal factor, en diabetes mellitus, se considera que un 80 a 90%, fíjense este dato, permanece sin diagnóstico precisamente porque consideramos que el ronquido es normal. Y esta es la principal causa. ¿Ok? La prevalencia en pacientes que tienen patologías crónicas es alta. Pacientes que tengan fibrilación auricular, 30-50% padece de SAOS. Pacientes que tengan infarto de miocardio, hasta el 65% tienen SAOS. Pacientes que tienen hipertensión arterial, hasta el 80% tienen SAOS. Pacientes que tengan falla cardíaca, 61-70% con SAOS. Pacientes con obesidad, se considera que hasta el 80% de estos pacientes tienen SAOS. Y pacientes que están en shock, lógicamente un 70% tienen SAOS. O sea, las enfermedades crónicas, pacientes tienen SAOS y el SAOS hace que estas enfermedades coadyuvantes no se puedan controlar. ¿Qué enfermedades asociamos al SAOS? Hipotiroidismo, acromegalia, amiloidosis, síndrome de Down, insuficiencia cardíaca, distrofias musculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, polimielitis, síndrome postpolio, son enfermedades que se asocian a síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Estas apneas hipopneas, ya sabemos qué es, van a producir cambios de presión, ¿no es cierto? Van a producir hipoxia intermitente, hipercapnia y microdespertares, que van a producir hiperreactividad simpática, disfunción endotelial, estrés oxidativo a nivel tisular, resistencia a la insulina, puesto que la diabetes es un factor de riesgo, hipercoagulabilidad, inflamación sistémica,
¿Y qué van a compensar? Hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmias y muerte súbita. ¿El SAOS puede causar muerte? Sí, pues definitivamente. Por eso que es importante su estudio. Entonces, ¿cómo definimos al síndrome o el índice de amnipomnia? ¿No? ¿Cuáles son los criterios que une tanto CEPAR, los europeos, con la Asociación Americana de Medicina del Sueño? ¿Cómo definimos un índice de amnipomnia? Entonces, los índices de amnipomnia mayores a 5 va a definir criterios para apnea. Excesiva somnolencia diurna, no explicada por otras causas, que quiere decir que las mañanas el paciente tenga sueño. Mucha gente, cuando trabaja durante la mañana, o nosotros mismos, tenemos sueño, ¿no? Media mañana. Es porque no hemos dormido. Y la segunda es que tenga algunas alteraciones puntuales. Crisis asfícticas repetidas durante el sueño. Despertares frecuentes durante el sueño. Percepción del sueño como no reparador. Cansancio, fatigabilidad durante el sueño y dificultad en la concentración. ¿Ok? Coinciden ambas escuelas, coinciden que definitivamente tener estos síntomas nos condiciona que el paciente padece de signo de apnea del sueño. Y que consideran que el índice de apnea-hipopnea sea mayor de 5 para considerarlo. Y que consideran que el índice de alteración respiratoria, si es mayor de 15, independientemente de los síntomas, ya se diagnostica SAOS, índice de apnea-hipopnea, que lo vamos a ver acá. Cuando consideramos un índice claro de apnea-hipopnea o un SAOS leve, moderado y severo. Cuando el índice de apnea-hipopnea hasta 5 en las noches no normal, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero cuando pasa de 5 y está entre 5 y 15, lo consideramos como SOAS o SAOS leve. Cuando estamos entre 15 y 30, SAOS moderado. Y cuando estamos con más de 30 eventos o índice apnea-hipopnea severo. ¿Esto cómo lo medimos? Por polisonografía o por poligrafía respiratoria. Ahorita lo vamos a ver, tranquilos. Entonces, hemos visto una clasificación en la cual hay alteración de todos los flujos, ¿no es cierto? Hay diferentes escalas, grados, utilizamos diferentes test. El índice apnea-hipopnea es el que tiene la mayor sensibilidad. La saturación de oxígeno es otro índice que nos indica si tenemos una variabilidad o estamos con riesgo asociado a SAOS. El test de Edwards, que ahorita lo vamos a ver, nos va a dar también otra sugerencia diagnóstica. El índice de masa muscular, ¿no es cierto? También nos va a dar otra sospecha diagnóstica. Y los problemas cardiovasculares, si los hubiese, también nos va a dar un diagnóstico. Y de ahí va a salir los grados, ¿no? El leve, moderado, severo. Son los 3 grados validados en la actualidad. Entonces, estos son los criterios cómo diagnosticar un SAOS. Índice de apnea-hipopnea, saturación de oxígeno, criterio de Edwards, índice de masa corporal y alteraciones cardiovasculares. Por eso es importante la escala de Edwards, porque es la más validada. El test de Edwards, perdón, es la más validada, es el que más se utiliza, el más sencillo, y nos va a dar de preguntas sencillas un score que nos va a llegar al diagnóstico, ¿no? El leve es el que tenemos una amnipopnea de 5 a 14, ¿no es cierto? 5 a 15, la escala americana indicado. No hay alteración en la saturación. Tiene un test de Edwards menor a 10. Tiene un índice, un MC menor a 25. Tranquilos, ¿no es cierto? No hay sobrepeso y no hay alteraciones cardiovasculares. El moderado, tenemos 15 a 29 en la escala de Edwards o 15 a 30, el moderado. Y hay una caída del 1 al 14% de la saturación de oxígeno
En la noche, lógicamente, el test de Edward nos arroja 10 a 14 puntos. Ya estamos en sobrepeso, 25 a 29, y al menos hay una alteración cardiovascular. El grave, 30 a 49, estamos ahondando más en los criterios diagnósticos. Hay una alteración entre casi el 30%, disminución de la oxigenoterapia en la noche por oximetría de pulso. El Edward está entre 15 y 19. Este es un obeso tipo 1, tipo 2, 30 a 39, y hay alguna alteración cardiovascular. El muy grave tiene un índice de apnea mayor a 50, tiene una saturación de oxígeno mayor a 30, tiene un Edward mayor a 20 con somnolencia, ¿no? Tiene un índice de masa corporal mayor a 40, estamos hablando ya de obesidad mórbida, ¿no es cierto? Y tenemos comorbilidades vasculares más de una, ¿no? O sea, este ya es hipertenso, es fibrilador, tiene insuficiencia cardíaca, etcétera. Más de una comorbilidad. Este es un nuevo cuadrito, este es reciente, este salió el año pasado. Entonces, donde ya nos pone un último grado. Normalmente las dos escuelas, tanto los europeos como los americanos, lo clasifican en tres, que es la que manejamos. Este cuadro me pareció interesante que salió el año pasado, donde ya te especifica un muy grave, que sería un cuarto grado. Pero como ustedes pueden ver, los valores son bastante severos, ¿no? Entonces es importante entender estos grados de severidad del SAOS. Bien, la faringe es un músculo que participa tanto en la deglución como en la vía aérea, ¿no? El colapso de la faringe y el cese del flujo aéreo se ha producido durante la inspiración, como que en secuencia de la presión negativa intraluminal que genera la contracción del diafragma para que el aire pueda ingresar a pulmón. La oclusión se ve favorecida por la flacidez e hipotonía muscular faríngea que se asocia durante el sueño, ¿no es cierto? Acá está la faringe, ¿no? Entonces el aire se tapa y va a pulmón, pero durante la noche en estos pacientes que son obesos, tienen comorbilidades, esta faringe obstruye la vía pulmonar. Entonces el paciente por el aire no puede ingresar el aire. ¿Y qué pasa? Como mecanismo de defensa del cerebro al ver que no ingresa oxígeno por la nariz cuando dormimos, ¿qué hace? Abre la boca y ahí se produce el ronquido. Uno ronca para meter, el cerebro indica que uno tiene que roncar para meter oxígeno porque no está ingresando oxígeno por la vía habitual, por la nariz, porque hay colapso de la faringe que ha obstruido la vía. Acá, como ven en el ejemplo, normalmente la función es esta, ¿no? Entra el aire, la faringe se abre y por ahí entra tráquea. Pero cuando hay caída por la oclusión de este músculo por la hipotonía y la flacidez, es ahí donde se produce el ronquido. Y ese es el factor que en el tiempo nos va a producir el famoso SAOS. Cuando la fisiopatología, hay una obstrucción de la vía aérea superior, ronquidos, hipopneas, apneas, hay aumento del esfuerzo respiratorio, hay aumento de la presión intratorácica, que va a producir aumento del retorno vedoso, aumento del tono vagal, hay bradicardia, hipoxemia, se van a producir microdespertares, que básicamente son la desorganización del sueño, con hipoxia intermitente, activación simpática, o sea, el cerebro ha despertado. Seguimos echados, seguimos roncando, supuestamente estamos durmiendo, pero el cerebro se ha despertado, está produciendo microdespertares y por ende tenemos un sueño no reparador. ¿Y qué es lo que va a condicionar en la mañana, en la tarde? Cefalea, que es muy frecuente que hay, nicturia, ¿no es cierto? O consecuencias al final cardiorrespiratorias, hipertensión, diabetes, perdón, metabólicas, hipertensión, diabetes o cardiorrespiratorias como la hipertensión arterial. Esto va a producir la reapertura de la vía superior forzada, ¿no es cierto? Aumento del tono muscular, aumento del tono simpático y vasoconstricción al movimiento. Esto a su vez va a producir una hiperventilación posapnea y reinicio del sueño y sigue el círculo vicioso del SAOS. Y así va aumentando la colapsabilidad de la vía aérea superior por estos mecanismos bruscos que ordena el cerebro y que altera la estructura del sueño. Es así como se forma automáticamente el SAOS. En cuanto a la fisiopatología, este es un cuadro también nuevo que lo incluí el año pasado, a que
evidenciar que existen factores anatómicos y factores no anatómicos que pueden predecir el SAOS. Dentro de los factores anatómicos, la obesidad, la obstrucción nasal, ya sea estructural o adquirida, la hipertrofia de las amígdalas, la hipertrofia de la úvula, las malformaciones del paladar, las anormalidades craniofaciales y las alteraciones dentofaciales, ¿no? Estos son factores anatómicos que pueden incidir en la presencia del SAOS. ¿Y qué factores anatómicos no están presentes? Factores muscular, ineficacia de la contracción muscular durante el sueño, sobre todo el músculo geniogloso, bajo umbral del despertar, inestabilidad del control respiratorio, son los factores anatómicos y no anatómicos que participan en la fisiopatología, que me pareció muy interesante que ustedes también lo sepan. ¿Qué características fisiopatológicas tenemos del SAOS y qué complicaciones clínicas nos puede entregar? La fragmentación o la alteración del sueño nos va a traer trastornos neuropsiquiátricos e hipersomnolencia diurna, pacientes que todo el tiempo tienen sueño durante el día. ¿Qué consecuencias clínicas? Trastornos depresivos, irritabilidad, deterioro intelectual, trastornos de la conducta y personalidad, pérdida de memoria y disminución de la habilidad motora. En cuanto a los trastornos de intercambio gaseoso, que es el fenómeno normal que se debe evolucionar en la función respiratoria, estos nos van a condicionar hipoxemias intermitentes, aumento por ende del estrés oxidativo y también hipercapnia intermitente. ¿Qué es lo que puede producir estas alteraciones específicas? Hipertensión arterial sistémica, cor pulmonar, patologías cardíacas como arritmias, cardiopatías, arteriosclerosis, patologías coronarias, cefaleas matutinas. Ustedes van a preguntar al paciente si tiene cefalea en la mañana, y es precisamente por esto, porque no duerme y porque está viendo hipoxia intermitente durante el sueño, poliglobulia secundaria, a nivel hormonal, alteraciones de líbido e impotencia, nicturia, enuresis, ¿no? Retraso del crecimiento en niños. Estas alteraciones puede condicionar el SAOS. ¿Qué complicaciones vasculares? Es un paciente que no tiene una estabilidad del control respiratorio, lógicamente, es obeso, y hay disfunción de vía aérea, que van a producir la famosa apnea del sueño, que va a producir aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, desregulación metabólica, como hemos mencionado, por aumento del estrés oxidativo, inflamación de endotelio respiratorio, aumento del estrés oxidativo, disfunción endotelial vascular e hipoxemia intermitente. Todo esto lo va a producir el apnea. Cuando hay aumento de la actividad simpática del sistema nervioso, va a haber enfermedades cardíacas. Cuando hay inflamación y aumento del estrés oxidativo, va a haber hipertensión. De ahí vienen estas enfermedades, por eso que es importante tomar en cuenta al SAOS, que no le damos mucha importancia. Si hay disfunción endotelial vascular, secundario a todos estos procesos, va a haber fibrilación auricular. Y al final, ¿qué nos va a condicionar? Una enfermedad cardiovascular avanzada. ¿Ok? Entonces, todo lo que puede producir por roncar. Entonces, es importante tener en cuenta ello. Lógicamente, hay que ver cuándo es un síndrome de apnea-hipopnea de sueño, ¿no? Cuando es normal, los flujos van a estar dentro de parámetros normales. Un roncador simple podría condicionar aumento leve de la vía de la resistencia a la vía aérea superior, un flujo inspiratorio turbulento. Hay ronquidos, pero no hay síntomas. Cuando ya tenemos una resistencia aumentada a la vía aérea superior, ya tenemos un mayor aumento de la resistencia a la vía aérea superior. Hay ronquidos y hay microdespertares. Todavía no hay apneas en este cuadro, y cuando ya tenemos una apnea, hipopnea obstructiva del sueño, ¿qué vamos a tener? Apneas o hipopneas, hemos mencionado sus características de cada una. Hay fragmentación del sueño y desaturación, hay hipersomnolencia diurna y síntomas múltiples. Y al final, lo que dijimos en la diapositiva anterior, hay consecuencias cardiorrespiratorias que pueden llegar a la muerte por complicación de estas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Hay fatiga, hay insomnio nocturno, hay ronquidos durante el sueño, es un sueño no reparador, lógicamente, por eso que el paciente tiene sueño durante la mañana o la tarde,
hay somnolencia o hipersomnolencia diurna excesiva y hay disminución de rendimiento laboral, lógicamente. Entonces, esa es la principal clínica que nos hace sospechar, ya estamos frente a usados. Y es por lo cual viene el paciente, ¿no? Y esto se ve usualmente. No solo la mujer, ¿no? El varón también, lógicamente, ¿no? Acá hay una falla en la diapositiva. Los dos se duermen. ¿Ok? Acá se me alteran un poquito las diapositivas. Entonces recordamos, síntomas, ronquidos nocturnos, movimientos bruscos del sueño durante el sueño, despertares nocturnos recurrentes, sueño no reparador, cefalea matutina, somnolencia y fatiga excesiva diurna, pérdida de memoria, cambios de personalidad, impotencia sexual, signos, obesidad, hipoplasia mandibular maxilar, orofaringe ilimitada, amígdalas o lenguas de gran tamaño, obstrucción nasal y nasofaringe. ¿Cuáles son los síntomas nocturnos que podemos encontrar? Los ronquidos, los despertares, despertares frecuentes, la nicturia, pesadillas, sueño agitado, insomnio, reflujo gastroesofágico, síntomas diurnos, somnolencia o hipersomnolencia diurna excesiva, sensación de sueño no reparador, muchas veces decimos no he dormido bien, cansancio crónico, cefalea matutina, irritabilidad, depresión, dificultad en la concentración, pérdida de memoria, déficit cognitivo, deterioro intelectual, impotencia, pérdida de líbido. ¿Se les hace muy frecuente alguno de estos síntomas? Muy probablemente, ¿no es cierto? A nivel de la exploración física, variables antropométricas, índice de masa corporal, perímetro del cuello por encima de 40, cintura por encima de 100, distancia ioides-mandíbula, cuello corto, exploración otorrinolaringológica básica, todas las enfermedades tienen que ser multidisciplinarias, obstrucción nasal, hipertrofia de amígdalas o úvula, paladar blando largo, Mallampati, ojo, Mallampati, ahí te lo vamos a desarrollar, examen de maxilar y mandíbula, retromicrognatia, calidad de la mordida, auscultación cardiorrespiratoria, toma de presión arterial, eso es lo que se debe buscar y valorar cuando estamos con un paciente con sospecha de SAOS. ¿Qué factores de riesgo tenemos para tener SAOS? Probablemente se les hace muy familiar las imágenes, ¿no es cierto? Obesidad a la cabeza es la primera causa. Síndrome metabólico, consumo de grasas, comida chatarra, que en la actualidad abunda, consumo de alimentos antes de acostarse. Normalmente hacemos eso, ¿no? Debe limitarse por lo menos a unas 4 horas antes de acostarse, no se debe comer nada. El alcohol, el tabaquismo, la depresión y el género. Hemos visto que la incidencia es más alta en varones y mujeres, y lógicamente estos factores condicionan el aumento de riesgo de presencia de SAOS, que es muy frecuente por el tipo de alimentación que tenemos y el tipo de actividad que tenemos. El sedentarismo en la actualidad, porque todos están con su TikTok, ¿no es cierto?, hace que estos factores se incrementen. Factores asociados a riesgo de SAOS, genética, antecedentes familiares de SAOS, lógicamente, edad entre mayor a 30 a 40 años, sexo masculino y en menopausia en la mujer se incrementa, la obesidad mayor a un índice de masa corporal de 35, factores que estrechen la vía aérea superior, obesidad, malformaciones congénitas, obstrucción nasal, rinitis alérgica, poliposis nasal, hipertrofia de amígdala, macroglosia. ¿Qué comorbilidades? El paciente tenga hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca cognitiva, diabetes mellitus tipo 2, arritmias cardíacas, accidente cerebrovascular, hipertensión pulmonar, disfunción tiroidea, insuficiencia renal avanzada y asma bronquial, ¿no? Esas son las enfermedades que pudiesen condicionar el SAOS, ¿ok? La respiración normal, esta conocemos, una respiración normal, pero vemos algunas alteraciones a nivel del espirograma. Ustedes, el espirograma, ya hemos hablado de las capacidades y los volúmenes pulmonares se ven alterados. En un paciente que tiene un espirograma normal, como es este, ¿cómo se altera en el obeso? La capacidad inspiratoria se reduce, el volumen corriente, ese siempre va a ser corriente, se va a mantener, el volumen de reserva expiratorio se reduce, la capacidad residual funcional se reduce y por ende la capacidad residual funcional. Todos los volúmenes en el paciente obeso se reducen, ¿no? Y tiende a haber una disminución en los volúmenes promedio.
Por ello que el obeso tiene una mayor predisposición a ser SAOS. Y ahí es donde hay que incidir en el aspecto pondoestatural. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo llegamos al diagnóstico? El gol estándar, ojo muchachos, el gol estándar para el diagnóstico de SAOS es la polisomnografía, ¿ok? Ese es el gol estándar. Hemos identificado al paciente que tiene todas las comorbilidades y ya tiene ronquidos. Lógicamente, este paciente no va a decir, yo ronco, doctor. El acompañante de cama es el que hace la queja, ¿no es cierto? Hay ronquidos, hay apneas vistas por testigos, o sea, el acompañante de cama, hay nicturia, hay somnolencia diurna excesiva, hay un sueño no reparador, hay pérdida de concentración, etcétera, lo que hemos mencionado. Se hace la evaluación, hay que descartar todos los diagnósticos probables, como una alteración en los hábitos de sueño, restricción de sueño, si hay narcolepsia, si hay síndrome de piernas inquietas, si hay insomnio, si hay depresión, si hay enfermedad neurológica, etcétera. Se hace la se hace los test correspondientes, se hace su test de Edward, ¿no? Se le hace las preguntas que tiene el test de Edward, ¿no? Si hay como si hay sensación de ahogo, si hay somnolencia cuando maneja, ¿no? Si hay hábito tabáquico, su examen de sangre, su hemoglobina, si hay poliglobulia, etcétera, se le hace su estudio del sueño, su polisonografía o poligrafía respiratoria si no tenemos esa logística. Y ahí es donde se va a diagnosticar mediante la polisomnografía si hay su índice de apnea-hipopnea y definitivamente el diagnóstico correspondiente para arrancar el tratamiento. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo llegamos? La clínica, ¿no? Incompatibilidad del acompañante de cama, ronquidos durante el sueño y los cuestionarios diagnósticos. Vamos a aplicar 2, 3, si los tenemos a la mano. El más importante es el Edward, basta uno para poder, pero si queremos ser un poquito más profundos, podemos aplicar tanto las diferentes escalas como Bank, Berlín, etcétera. Y al final aplicaremos polisomnografía. Pero si no tenemos polisomnografía y tenemos estos diagnósticos, también podemos arrancar tratamiento, ¿no? Si tenemos una clínica, si tenemos los ronquidos y tenemos los cuestionarios que ya nos están indicando un índice, podemos empezar el tratamiento. Esta es una escala importantísima, nunca se olviden de esta, es el famoso Mayan-Patty, ¿no es cierto? Grado 1, se visualiza la úvula completa, ¿no es cierto? Está la ovulita ahí, paladar blando con sus pilares y amígdalas. Grado 2, no se olviden de esta pregunta, muchachos. Se visualiza solo la base de la úvula, pero no las amígdalas ni los pilares. Grado 3, se visualiza solo el paladar blando. Y grado 4, se visualiza solo el paladar duro. ¿Ya? Esta es la clasificación de Friedman, que en realidad no se le ubica, más se le conoce al Mayan-Patty, si se dan cuenta es la misma, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que esta la ponen no en grados 1, 2, 3, 4, sino en grados A, B, C, D, E. Esta es menos común, entonces esta no la voy a poner en las preguntas, ¿ok? Listo. Pues si se dan cuenta, tanto la de Friedman como la Mayan-Patty, las dos son las mismas. Pero la que más utilizamos internacionalmente es la de Mayan-Patty. Listo, 4 grados. Esta es el famoso test de Edward. El test de Edward nos va a dar una puntuación, o debemos colocar una puntuación del 0 a 3, donde hacemos 8 preguntas, 24 puntos. Si se duerme cuando se sienta, si se duerme cuando ve televisión, si cuando está en público en espera se duerme o se duerme en reuniones, si se duerme cuando maneja, ¿no es cierto? Si se duerme o toma siestas por las tardes, ¿no? Si cuando se sienta y habla o está en una conversación se duerme, si cuando toma alcohol se duerme con facilidad, ¿no? O cuando está parado en un semáforo, se duerme, hay pacientes que lo hacen, ojo, cuando están manejando, entonces le da una puntuación del 0 a 3 y de ahí sale el porcentaje. Como ustedes ven, son preguntas muy sencillas, la escala o el test de Edward. Y este test tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 93%. Por eso que es el test más validado, el test de Edward.
¿Cómo lo catalogamos? Si nos arroja un valor de 0 a 6, no somnolencia diurna. Si estamos en 7 a 13, ligera somnolencia diurna. Si estamos entre 17, 14 y 17, recuerdan la segunda diapositiva que les mostré, de la última publicación del año pasado, hablaba un Edward en base a porcentajes, somnolencia moderada diurna. Si estamos ya con 14, 17, está confirmado sus usados, ¿no? 20, 24, somnolencia grave diurna y necesita tratamiento urgente. Tenemos otra escala que utilizan bastante los anestesiólogos, que es la escala Stott-Bank. Stott-Bank por sus iniciales, ¿no? Tiene un acróstico donde la S es si ronca, le da un puntaje de 1, si constantemente se encuentra cansado, de tired, otro punto. La O es de si alguien observa que hay apnea, 1. Si es hipertenso, le da otro punto de 1. El índice de masa corporal mayor a 35, le da un puntaje de 1. La edad mayor a 50, le da un puntaje de 1. Circunferencia de cuello mayor a 40 centímetros, le da un puntaje de 1. Y el género, si es mayor, si es varón, ya le da otro porcentaje automáticamente de 1. ¿Y cómo lo cataloga? Riesgo bajo, si estamos en 0 a 2 puntos, riesgo intermedio, 3 a 4 puntos, y riesgo alto, 5 a 8 puntos. ¿Qué sensibilidad tiene el Stop Bank? 79% también es bastante fidedigna, y una especificidad en este aspecto sí baja, ¿no? 68% en comparación al por encima de 90 que tiene el Edward. Tenemos otra escala que personalmente a mí me gusta mucho, que es la escala de Berlín. La escala de Berlín tiene diferentes categorías, tiene 9 preguntas en las cuales son similares. Si ronca, si tiene sueño en la mañana, es parecido al Edward. Pero ¿qué puntaje te da el Berlín? Aparte de las preguntas habituales, que también lo tiene el Edward, es que si tiene o no tiene hipertensión arterial. Si tiene un balance positivo de Berlín y tiene hipertensión pulmonar, automáticamente el hecho de ser hipertenso ya le da una positividad pasados. ¿Y cuánta sensibilidad tiene el Berlín? 87% y una especificidad de 70%. De las 3 escalas que hemos visto, como ustedes pueden ver, el Edward es el que más se utiliza y tiene preguntas más sencillas. Recordarán los que han pasado prácticas conmigo, cuando expuso el residente o el interno, no me acuerdo, yo le hice una pregunta, ¿cuáles son los diferentes test? Estos son los test que se utilizan para identificar SAOS. Existe otro que es el SACS, en los cuales nos va a dar una puntuación dependiendo ya a valores antropométricos. Los datos de sospecha, si ronca, si hay apneas presenciales, si hay somnolencia diurna. Los factores de riesgo, si es hipertenso, obeso o tiene una circunferencia de cuello mayor al 40 centímetros, perdón. Muchos de nosotros medimos probablemente 40 centímetros de cuello, o sea, tenemos factores de riesgo. Mídanse por si acaso. Y el SAC nos va a servir, nos va a dar un puntaje, ¿no? Si tiene hipertensión, le va a dar un puntaje de 4. Si ronca, le va a dar un puntaje de 3. Si hay apnea, es otro puntaje de 3. Y este tiene una sensibilidad también bastante alta. 90% y una especificidad baja. O sea, es bastante sensible, pero no es muy específico. Por las pocas preguntas que tiene. Entonces, nos vamos a lo que hemos visto al principio. ¿Cómo clasificamos al síndrome de apnea obstructiva del sueño? Mediante polisonografía, normal es que tengamos 5 eventos por hora en cada sueño. El SAOS normal, leve, entre 5 a 15. El moderado, 15 a 30, ¿no es cierto? Y el grave, mayor a 30. Esto está clasificado y dictaminado por ambas escuelas. Yo les he presentado un muy grave en la segunda diapositiva, pues que es un último estudio que salió el año pasado. Pero la clasificación exacta son estos 3 grados. Leve, moderado, grave. ¿Ok? Listo. Esta es la polisomnografía. La polisomnografía es un procedimiento diagnóstico bastante complejo. Se necesita una logística bastante alta. No tenemos en el Cusco una clínica del sueño porque el paciente tiene que venir y quedarse una noche. La polisonografía va a leer o va a tener diferentes indicadores. Electroencefalograma, electroculograma, electromiograma de mentón, de tibial anterior, tiene un capnógrafo, tiene un termistor respiratorio, tiene bandas en abdomen y tórax, tiene un sensor de flujo oronasal y tiene oximetría. Todo eso mide
la polisonografía. El reporte polisonográfico es este. Ustedes dirán, ¿qué cosa es eso? Unas líneas todas alteradas. Precisamente esto es un electroencefalograma, ¿no? Que eso, con ayuda de los neurólogos, se llega a interpretar, pero los neumólogos que hacemos, o los que hacen sueño, podemos interpretar la estructura del sueño. Esta es la estructura del sueño. Y ahí se va a evidenciar las diferentes alteraciones. Acá podemos ver esta línea horizontal, que son las apneas que se han identificado, ¿no es cierto? Entonces, eso se estudia y se contabiliza los eventos que se producen cada hora, y ahí es donde se identifica. Pero los europeos también han indicado, como este estudio es bastante sofisticado y necesita una logística muy amplia, que también podemos utilizar la poligrafía respiratoria. Si bien tiene menos indicadores, pero es igual de válido y sobre todo práctico, porque el paciente se lleva el polígrafo a su casa, se coloca el dispositivo y lo trae al día siguiente y nosotros leemos el software. Este tiene una banda de tórax y abdomen, como pueden ver acá, tiene un oxímetro de pulso, tiene un sensor de posición corporal y tiene un flujo o un sensor de flujo oronasal, ¿no es cierto? Un termistor nasal tiene que por ahí también va a ser una medición y nos va a identificar también los eventos por hora del sueño. Y si no tuviésemos eso, ojo que la poligrafía tiene una sensibilidad también alta, 86% de sensibilidad, poco menos específico, pero en Europa lo consideran también un método específico bastante importante y sobre todo que no necesita mucha logística. No lo tenemos nosotros los hospitales porque es caro. O sea, si bien es un aparato pequeñísimo, es como un celular, un poquito más pequeño en realidad, pero vale $10,000. O sea, es carísimo para nuestro medio todavía. Pero ya se está empezando a investigar este terreno. Entonces, la poligrafía, esta es una poligrafía respiratoria, así se le da al paciente, se le da al dispositivo, se coloca su cánula nasal, su banda abdominal, el dispositivo que está marcando los eventos respiratorios, ¿no? Que es muy frecuente en otros países porque hay mucho más responsabilidad respecto a esta patología. En nuestro país recién estamos despertando la inquietud de ello. Quizás más adelante se masificará este tipo de estudios. Pero en nuestro medio, si no tenemos esta logística, ¿cómo podemos hacer nuestra medición? Con nuestro oxímetro de pulso, nada más. Uno va observando, el paciente duerme con su oxímetro y vemos si hay una caída del 10, del 15 o del 20% de la saturación en la noche. Y ahí nos vamos a dar cuenta si tiene o no indicios de apnea. El segundo criterio, que les mencioné en la segunda lámina del último artículo que salió el año pasado, precisamente con oximetría, ¿no? Si pasa el 30%, estamos hablando de que sí hay una limitación de flujo de aire, que por eso ronca el paciente y nos está indicando un SAOS probable. Y bien, llegamos a la parte más importante, ¿no? Que es el tratamiento. Ojo con el tratamiento. Y el tratamiento es este, ¿no? Están viendo acá al paciente. El tratamiento final, el adecuado, el indicado, el validado, etcétera, es esto, esta máscara de acá que se llama CPAP. ¿Ok? Pero en el tratamiento tenemos que modificar algunas cosas. Cambios en el estilo de vida. Hemos visto al gordito ese, ¿no? Con su botella de cerveza. Entonces, hay diferentes dispositivos. Lo primero es cambios de estilos de vida. Segundo, el uso del CPAP, que es el tratamiento definitivo. Y inicialmente se puede utilizar dispositivos de expansión oral, ¿no es cierto? O de avance mandibular, se llaman, ¿no? Y en final, un manejo quirúrgico, poco validado en realidad, pero se puede utilizar. Y también hay otro farmacológico. Vamos a desarrollar algunos. Lo primero, cambio de estado de los estilos de vida, ¿no? Disminución del peso, va a reducir un índice de hipopsia aproximadamente un 26%, va a mejorar los ronquidos, evitar la ingesta de alcohol y tabaco antes de dormir es lo que se recomienda. Hacemos lo contrario, ¿no es cierto? En lo que hacemos la terapia de dispositivos orales, sobre todo para SAOS leve, en realidad no hay una evidencia científica real de su efectividad, pero hay diferentes tipos de dispositivos, tanto para nariz como para boca. No se ha evidenciado hasta la actualidad un beneficio significativo.
Se puede utilizar en cuadros de estados leve. El dispositivo de expansión mandibular intraoral permite modificar la ubicación de la lengua y por ahí abrir un poco la vía aérea y evitar el ronquido. Esos son los dispositivos orales. El CPAP cerrado, gol estándar para el tratamiento de CPAP, perdón, de SAOS. Esta nos va a aportar presión positiva continua a la vía aérea. Ojo, este es el significado del CPAP. Presión positiva continua en la vía aérea. Técnica que permite ajustar en forma independiente la presión positiva inspiratoria y expiratoria. Existen máscaras nasales, existen máscaras oronasales y las últimas que han salido solo nasales para la comodidad del paciente. Esta técnica permite prevenir la obstrucción de la vía aérea por una presión positiva constante, hace que la faringe no me tape la tráquea y reduce la mortalidad. Por eso es que es el tratamiento gol estándar del SAOS. Acá para que lo vean con mayor detalle el CPAP. Pudiese parecer muy logístico o muy incómodo, pero el beneficio que nos otorga es amplio, ¿no? El uso del CPAP previene la aparición de eventos cardiovasculares importantes, y hemos mencionado algunos. El famoso CPAP es este aparatito, ¿no? Ahora hay de diferentes modelos, tamaños, colores, hasta portátiles, ahora en la actualidad, que uno lo puede llevar en la cartuchera cuando uno va de viaje. La cirugía en eventos más complejos, donde no hay respuesta significativa, ¿qué es lo que va a hacer? Liberar, ¿no? Como ustedes pueden ver, la fosa, liberar fundamentalmente. La úvulo-palato-faringoplastía, el objetivo es agrandar el orificio faringio mediante la resección de la úvula, paladar blando amígdalas y tejido blando redundante para ver una mayor o para tener un mayor espacio de vía aérea por donde pueda ingresar el oxígeno. El éxito reduce las apneas obstructivas en un 35-80%, ¿no? Farmacológico, se ha descrito algunos medicamentos que condicionan ser parte del tratamiento, no se utiliza con regularidad. Por ejemplo, medroxiprogesterona, tratamiento hormonal, actúa como estímulo respiratorio a una dosis de 60, pero hay que tener en cuenta que esta mínima dosificación produce importantes efectos feminizantes, lógicamente para mujeres, es una hormona. La nicotina actúa estimulando la musculatura de la vía aérea superior, pudiendo disminuir así la resistencia de esta vía. La teofilina, que ya no se utiliza por sus efectos cardiovasculares, ¿no? Pero también se ha descrito como tratamiento del SAOS, ¿no? Que ha demostrado tratamiento estimulando la función ventilatoria y que disminuye significativamente la aparición de apneas y hipopneas. La cetazolamida, la utilizamos mucho en pacientes con mal de montaña, ¿no es cierto? A una dosis de 250 miligramos ha demostrado que cierta mejoría en los pacientes con SAOS mediante su acción como estimulante ventilatorio, ¿no? Entonces, esta es la que más utilizamos en pacientes con SAOS leve, al menos en nuestro medio. Benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, aunque el clonazepam ha demostrado disminuir el número de apneas obstructivas en algún caso el SAOS, el uso de este tipo de fármacos es arriesgado, ¿no? Por su posible acción depresora ventilatoria, ¿no? Normalmente en pacientes ansiosos utilizamos benzodiazepinas y los opioides, lógicamente, debido a la posible existencia de un incremento de la concentración, podría ayudarnos en bloquear también la aparición de apnea y hipopnea, ¿no? Las menos inocuas, se han dado cuenta, todas tienen reacciones adversas. Podría ser la cetosalamina o benzodiazepinas con uso regulado y observado, ¿no? En las recomendaciones, lógicamente, es importante la pérdida de peso. Recordar que una dieta hipocalórica, ejercicio físico saludable y cambio de estilos de vida va a mejorar. Objetivo es tener un índice de masa corporal menor a 25. En cuanto a las medidas higiénicas del sueño, dormir mínimo 6 horas, excepto ustedes, que deben dormir 4 horas, porque son estudiantes de medicina. Procurar acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Ir a dormir solo cuando tengan sueño. Ojo, ojo que la cama se ha diseñado para hacer solo dos cosas. La cama solo sirve para dormir y para hacer el amor, nada más. No es para ver televisión, no es para leer, no es para qué cosa, para chatear, para eso no es la cama. No dormir durante el día o realizar siestas cortas. Si hay siestas cortas, máximo deben ser de 15 minutos.
No beber alcohol al menos 4 horas antes de acostarse, ojo, al menos 4 horas antes. Evitar comidas copiosas antes de acostarse. Evitar el ejercicio intenso al menos 4 horas antes de dormir. Los diuréticos pueden alterar la calidad del sueño, por lo que debe aconsejarse su toma en horarios diurnos. En cuanto al tratamiento postural, elevar la cabeza de la cama 30 grados o fijar una pequeña pelota maciza en la espalda, ¿no? Para que eleve la elevación de la curvatura. Si hay presencia o si hay hábito tabáquico, se recomienda abandono del tabaco. Evitar la ingesta de sedantes, se recomienda, si existe insomnio, son preferibles fármacos no benzodiazepínicos, ¿no? Tratamiento médico de las alteraciones nasales, es importante corregir la obstrucción nasal si lo hubiese, por ejemplo, corticoides nasales, no se recomienda el uso de vasoconstrictores nasales, no solo no va a mejorar el SAO, sino también la tolerancia al CPAP. O sea, es importante que no haya hipertrofia de cornetes, por eso es importante enviarlo al otorrino para que haga un chequeo general, para descartar que hubiese una patología que pueda alterar el tratamiento en sí. El control de otras enfermedades asociadas, lógicamente, si hay alteración o si tenemos presencia de hipotiroidismo, hay que tratarlo con el endocrinólogo. Si hay reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente, tratarlo con el gastroenterólogo. Si hay insuficiencia renal, con el nefrólogo, con el que corresponda, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones para un paciente con SAOS y paciente que no tenga SAOS también. Son las recomendaciones y medidas higiénico-dietéticas importantes. Entonces, esto es lo mismo de que la que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, fijar la hora de dormir y despertarse e intentar que sea todos los días a la misma hora. No dormir durante el día, en caso de hacerlo, no exceder los 40, es demasiado, 45 es mucho, 15 a 20 minutos máximo. Asegurar un ambiente adecuado, dormir en cama cómoda, con temperatura confortable, ventilación adecuada, sin ruidos, ¿no? O luces innecesarias. Evitar trabajar o recrearse en la cama con televisión, móvil, hablar lo que hablamos. No prolongar excesivamente el tiempo en la cama. Evitar el consumo de oxígeno, no fumar, no tomar café por lo menos 6 horas antes de acostarse. Y evitar bebidas refrescantes también. Café, té, bebidas, chocolates, gaseosas, Coca-Cola, chocolate, etcétera. Cenar ligero, hacer actividad física, deporte en forma regular. Esas medidas nos van a ayudar a evitar el SAOS. El tratamiento, generalmente si tenemos un índice menor a 5 es normal, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada, control clínico. Si tenemos un índice de amnihipopnia entre 5 y 30, considerar una indicación de dispositivo de expansión mandibular, ¿no? Valorar por el otorrino. Pero si tenemos un índice de amnihipopnia mayor a 30, que te está confirmando el diagnóstico, uso de CPAP sí o sí, valoración otorrinolaringológica y control clínico periódico, ¿no? El CPAP es el tratamiento de elección. Este es el mismo, igual que nos habla la misma clasificación, cuándo utilizar y cuándo no utilizar, ¿no? Obviamente con los estudios diagnósticos nos ayudan a definir el diagnóstico. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta de SAOS? Creo que he tratado de ponerles lo último que tenemos en la actualidad para SAOS. Como les indicaba al principio, el diagnóstico se hace mediante polisomno, que es el gol estándar para el diagnóstico de SAOS. Hay clasificaciones que deben valorar, es importante que ustedes sepan diferenciar las causas, los factores de riesgo, la sospecha diagnóstica y los signos y síntomas y validarlo con los test, EDOR a la cabeza, para poder hacer el diagnóstico y tratamiento correspondiente de SAOS. La limitación que tenemos en la actualidad es el tratamiento. ¿Y por qué les digo la limitación? Al menos en nuestro país. Porque un CPAP, que nos va a dar una presión continua fija, no baja de 4.000 soles. Y acá en el Cusco no hay, se tienen que ser pedido Lima. Y si queremos tener un BIPAP, ¿no? Que es una presión positiva binivel, automática regulable, que es el BIPAP, que solito aumenta las presiones dependiendo la necesidad del paciente, no baja de 6.000, 7.000 soles. Si bien parece un poco caro, para nuestro medio definitivamente es una limitante alta. Por eso que quizás no la importancia en nuestro país al menos a esta enfermedad. Pero los beneficios que te aporta tener un CPAP definitivamente son amplísimos.
Entonces, es importante considerar ello. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Qué cosa más he puesto acá? Ah, buena suerte les he puesto, ¿no? Porque era el último tema, supuestamente, de nuestro sílabo que hemos adelantado el día de hoy. ¿Alguna pregunta de CIPAP? Está muy entendible, No, ¿no? Un tema muy fácil, ¿no? ¿Alguien quería, Cleofe, creo que quería hablar? no, todo está entendido, doctor. Ah, ok. Ya, entonces, ojo con las presentaciones. Yo voy a mandarle a vuestra delegada para que estudien. Siempre pongo 2, 3 preguntas de CIPAP por si acaso, muchachos. Tema sencillo, así que para que ustedes puedan explayarse en el examen. Aparte que ya les mandé varias perlas durante la presentación. ¿Ok? Bien, no habiendo preguntas, no se olviden que el día martes debemos realizar los últimos 2 temas o 2 grupos de exposición. Uno tiene que hacer tumores de mediastino, con las famosas 4 Ts que imagino que explicarán, y el otro grupo hace hipertensión pulmonar y tromboembolia pulmonar, que son temas cortos, ¿no? Por eso que hemos juntado los 2 temas. Entonces, el día martes debemos, no deberíamos, terminar nuestro sílabo para que ustedes tengan todo el tiempo con tranquilidad para poder hacer el examen el próximo martes 4. Hemos puesto la moto para tener todo el tiempo a fin y tengan una semana para que puedan estudiar, muchachos, ¿ok? El objetivo es que les vaya bien. Ahora, no hemos definido la fecha del subsanatorio. Si estamos considerando que el martes 4 es el examen, el 7 máximo es el subsanatorio, Patricia, por si acaso. Ah, está bien, doctor. Pensé que iba a ser el 11 de junio, doctor. No sería demasiado. Aunque sí, podría ser, ¿no? Sí, Porque doctor, en su misma hora, porque también vamos a tener otro examen el día sábado, por eso. ya, o sea, el 6 quieren, o sea, el 11 Así, ajá, el sería el martes también, subsanatorio. en su horario, ajá. Ya, ok, listo. Entonces el martes sería Sí, el subsanatorio ya para terminar el sílabo o el semestre. Bien, muchachos. sí, doctor. Listo, cuídense. Nos vemos el martes. Cuídense. Buenas Me tardes. sigue, Chao, doctor. chao. Gracias. Buen día. Gracias, doctor.